Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, y vamos a estudiar del versículo 1 hasta el versículo 3. Esto hace unos días ya lo compartieron, ya mi hermano Nilton ha estado estudiando la carta de los Efesios, y vamos solo a contemplar algunas de las cosas que se encuentran en este pasaje. Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 3. ¿Los bien? Lea por favor conmigo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 5 para poder mejor compartirle la idea del pasaje. Sin embargo, solo vamos a estudiar desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Dice la palabra del Señor: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al principio de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y en los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Oramos al Señor. Padre, damos gracias por esta porción de tu palabra, damos gracias por lo que ella nos enseña, y Señor, oramos porque a medida que podamos ir estudiando lo que en ella está contenido, oro, Señor, porque mis hermanos, porque mi persona, porque cada uno de aquellos que escuchamos tu palabra podamos ser confrontados con la realidad que este pasaje enseña. Y este pasaje, Señor, solamente nos puede llevar a dos lugares. Si ya hemos sido rescatados, si ya hemos sido salvados, este pasaje nos va a llevar a adorarte, a entender lo glorioso que es nuestra salvación, lo maravilloso que es nuestra salvación. Si aún no hemos conocido el Evangelio, si no conocemos la verdad del Evangelio, si no conocemos la gracia de Dios, este pasaje debe de confrontar nuestros corazones y debe de molestar nuestros corazones, porque lo que Él enseña es muy duro para alguien que aún no te conoce, Señor. Y oro porque en esta mañana me permita, Señor, poder llevar tu mensaje tal como tú lo deseaste. Que mis hermanos que están acá puedan tener un corazón humilde, un oído atento, una mente activa para poder estar comprometidos y poner atención y escuchar tu santa palabra, Señor. Padre, perdona nuestros pecados, perdona nuestras debilidades. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. El día de ayer, para los que estuvimos aquí ayer en nuestra clase de seminario, teníamos una plática, una conversación con los hermanos sobre lo que muchas veces pasa o lo que muchas veces experimentamos cuando somos expuestos a las doctrinas bíblicas. Específicamente hablábamos el día de ayer cuando somos expuestos a las doctrinas de la gracia. El predicador de Inglaterra, Charles Spurgeon, Carlos Spurgeon, decía que las doctrinas de la gracia son aquellas que
el hombre de Dios puede abrazarlas, puede amar y puede procurar su vida por ellas, pero también pueden ser doctrinas que la gente odia o que la gente detesta. Y no nos hace lógica pensar por qué, si son verdades que están en la Escritura, nosotros podemos desecharlas o podríamos tener sentimientos de aversión en contra de ellas. Y la respuesta es muy simple. Es porque las doctrinas de la gracia o la doctrina bíblica sobre la salvación muchas veces golpean nuestro ego, golpean nuestro interior, golpean nuestro ser. Vivimos en una sociedad que está acostumbrada, y es más, yo sé que usted tiene Facebook, y siempre pongo Facebook como ejemplo porque es bien fácil que usted se pueda relacionar con él. No es cierto que siempre tenemos una opinión sobre lo que vemos en las redes sociales. Vemos posiblemente una noticia, vemos que algo está pasando en otro lado, vemos algo que no nos gusta y tenemos una opinión. Muchas veces nos la guardamos para nosotros, muchas veces la queremos poner ahí, queremos publicar, y qué barbaridad, miren eso que está pasando. Nos gusta ser parte de eso. Está como que en nuestro ADN esa idea de ser democrático, de tener una voz o de tener un voto y de pensar que nuestras opiniones o lo que nosotros hacemos o que nuestro esfuerzo importa. Así nos gusta ser y el Señor nos hizo así por naturaleza. Lo cierto es que cuando esa realidad la traemos y la queremos forzar en la doctrina bíblica, no funciona. Y sobre todo, y principalmente, específicamente, en las doctrinas de la gracia. No es cierto que esto es algo bien común, y muchas veces lo pensamos y decimos, bueno, ¿cómo es que tú recibiste a Cristo? Eso es una pregunta. La gente dice, ¿tú has recibido a Cristo? Sí, yo recibí a Cristo. Yo tomé esa gran decisión de recibir a Cristo. Y eso tiene un nombre, son los decisionistas. Esta persona piensa que él hizo una oración de fe donde dijo, Señor Jesús, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, y él le abrió al Señor su corazón. Dice, él tomó esa gran decisión de venir delante de Dios y él fue bien inteligente y fue bien sabio porque él eligió venir al Señor. Pero este pasaje en realidad enseña completamente lo opuesto a eso. Este pasaje nos enseña directamente de que si nosotros estamos en Cristo, y que quiero aclarar eso, si estamos en Cristo es por Él, hermano, no porque usted tomó una buena decisión, no porque usted decidió seguirlo. Pero este pasaje también nos muestra algo peor. Si usted no está en Cristo, su condición, hermano, es una condición por la cual usted debería estar preocupado. Porque este pasaje me dice, o de alguna manera me dice dos cosas. Si estoy en Cristo, qué bueno, date cuenta que el Señor te salvó no por tus obras, no por tus méritos, porque no tenías ninguna obra, no tenías ningún mérito y no has hecho nada para venir al Señor. Pero si aún no eres salvo, o si aún no has conocido la gracia de Dios, deberías de estar muy preocupado porque este pasaje es como una radiografía a nuestra condición espiritual. De alguna manera, este pasaje es duro porque nos muestra la realidad de la depravación humana. Nos muestra lo malo que somos y lo más curioso es que no lo sabemos. Muchas veces no hemos realizado el grado hasta donde el pecado nos ha afectado y este pasaje nos lo dice claramente. Este pasaje entonces nos muestra que no podemos jactarnos de nuestra salvación. Este pasaje nos enseña que no podemos tener ningún tipo de jactancia sobre nuestra salvación y vamos a estudiar tres cosas, primeramente Dios y el tiempo, en esta mañana. Primero, vamos a estudiar en el versículo 1 que Dios nos dio vida
cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Es lo que dice el versículo 1. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados. Número 2, en el versículo 2 y versículo 3, en la primera parte del versículo 3, vamos a estudiar que Dios nos dio vida cuando andábamos en delitos y en pecados en este mundo. Dios nos dio vida cuando andábamos en delitos y en pecados en este mundo. Y número 3, al final del versículo 3, Dios nos dio vida cuando merecíamos su ira santa por vivir en nuestros pecados y nuestros delitos. Yo sé que son un poco largos, pero quiero que los piensen cuidadosamente. Número 1, el pasaje hace un gran énfasis sobre el hecho que Dios nos dio vida. Dios nos ha dado vida. ¿Cuándo nos dio vida Dios? Primero nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Número 2, nos dio vida cuando caminábamos en este mundo o viviendo según este mundo. Y número 3, nos dio vida cuando merecíamos ira. Son 3 condiciones que este pasaje nos va a enseñar que eran una realidad en nuestra vida o que son realidad en nuestra vida. Si somos creyentes, esto era. Si aún no somos creyentes, si no hemos creído en el Evangelio de la gracia del Señor, ahí están, o ahí estamos. Fíjense entonces cómo directamente el apóstol comienza a decir, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y en nuestros pecados. Es básicamente lo mismo que dice en el versículo 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Sabe? De alguna manera lo que Pablo está haciendo aquí es un contraste con todo lo que ha dicho en el capítulo 1. Todo el capítulo 1, él ha estado hablando sobre las bendiciones espirituales. Si usted retrocede un poco al capítulo 1, versículo 3, comienza con esa gloria que él está dando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué Dios es bendito? Porque nos bendijo con toda bendición espiritual. Porque nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, versículo 7, porque tenemos redención por el perdón de los pecados por medio de la sangre de Jesucristo, versículo 9, 11, porque tenemos herencia en Él, versículo 13, porque hemos oído la palabra de verdad y hemos sido sellados por el poder del Espíritu Santo. Y luego Él hace una oración del versículo 15 hasta el versículo 23 del capítulo 1. Primero Él dice que Dios es glorioso por todo eso. Y ahora Él nos lleva hasta un punto a donde nosotros tenemos que considerar lo que Dios ha orado por nosotros. Dios es bueno, Dios es bendito, Dios es eterno, exaltado sea Dios, pero ahora Él nos va a decir cómo Dios logró todo lo anterior. De alguna manera lo está volviendo a decir. ¿Qué fue lo que Dios entonces tuvo que hacer para tener paz nosotros con Él? Bueno, versículo 1, Él nos tuvo que dar vida a nosotros. Usted podrá pensar, bueno, ¿de qué vida está hablando este pasaje? Si yo estoy vivo. Bueno, usted podría estar diciendo, yo estoy vivo. Pero este pasaje no está hablando del sentido de que Él nos dio vida física como la que nosotros tenemos, respiramos, vivimos, comemos, caminamos, etcétera, etcétera. Pero a la vida que Pablo y la Escritura está hablando aquí es vida espiritual, lo cual implica que si Él nos dio vida, nosotros estábamos muertos. Y ahí lo dice claramente el versículo, mire lo que dice. Él nos dio vida a nosotros o a vosotros. Nos dio vida en el momento que estábamos muertos. ¿Y cómo se miraba esta muerte? Bueno, vivíamos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Pablo entonces está comenzando con la triste realidad de los seres humanos. Están muertos.
Hermano, si tú eres cristiano, si tú eres un creyente, dale gracias a Dios, porque antes de conocerlo, pues estabas muerto, pero ahora estás con vida, tienes vida espiritual. Antes, sin Cristo, estaba muerto. Y el pasaje nos explica cómo se ve esa muerte, y ahorita lo vamos a ver. Pero si tú no eres cristiano, si tú no conoces al Señor, si tú no crees en Él o tienes un conocimiento así, algo vago, es muy probable que estés muerto espiritualmente y no lo sepas. Es bastante probable que estés en muerte espiritual. Somos como los muertos vivientes. Si no estás en Cristo, eres como un zombie. Hay algo ahí, pero simplemente estás desconectado. Y usted se podrá pensar, bueno, ok, el pasaje dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Pero toda la Escritura enseña de esa muerte. No solo es Efesios lo que enseña eso. Y es más, quiero que hagamos ese esfuerzo de ver algunos pasajes, regrese hasta Génesis, y note cómo toda la Escritura sostiene esta idea de que si estamos sin Cristo, estamos muertos espiritualmente. Génesis 2. El Señor prometió justo después de la creación, o al estar haciendo la creación, que si nosotros desobedecíamos, que si nosotros nos apartábamos de Él, y específicamente acá les dice que si comen del fruto, iban a morir. Y mire cómo lo dice, versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Fíjese el mandamiento. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás. Ese es un mandamiento que el Señor le da al hombre. No vas a comer de eso, porque el día en que de él comieres, ciertamente morirás. En efecto, el Señor le dio la aclaración de que él iba a morir. Hermano, y usted sabe qué pasó después. ¿Qué pasó? Adán comió Eva, comió Adán, y luego en el capítulo 5 de Génesis comenzamos a leer un cementerio ahí bien terrible. Si usted lo busca, versículo capítulo 5, dicen algunos teólogos, es un obituario. Este es el libro de las generaciones de Adán, el día en que creó Dios al hombre en semejanza lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de Dios Adán en el día que fueron creados. Y mira, a partir del versículo 3 comenzamos a leer solo malas noticias. Y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y llamó a su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set, 800 años, engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días que vivió Adán, fíjense, 930 años, y murió. Esa es la muerte física. El Señor le dijo que si comía del fruto, moriría. Adán comió del fruto, pero no muere inmediatamente. Él sigue con su vida. ¿Cómo fue que Adán murió? Bueno, Adán murió espiritualmente. Si usted sigue leyendo, este pasaje comienza a hablar solo de muertos. Miren el versículo 8. Fueron los días de Set 912 años y murió. Versículo 11. Fueron los días de 905 años y murió. Y todo el pasaje nos dice que toda la descendencia comenzó a morir. Eso habla de una muerte física. Ya Dios le había dicho
que si comían del fruto iban a morir. Una muerte espiritual. Y note cómo de pronto en la Escritura se nota el efecto del pecado. Mire Génesis 6, versículo 5. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todos los designios de los pensamientos del corazón de ellos era continuamente solamente el mal. En otras palabras, esa muerte espiritual trajo el mal hacia el hombre, trajo la muerte hacia el hombre, trajo ese pecado hacia el hombre. Y luego la Escritura, hermano, no guarda silencio. Si usted avanza un poco y le pido que me ayude con eso y que lo pueda hacer conmigo, para que usted se dé cuenta de lo radical del pecado y cómo es que estábamos muertos espiritualmente. El Salmo 53 dice en el versículo 1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. Y dice el salmista, no hay quien haga bien. Dice, desde los cielos miró sobre los hijos, desde el cielo miró sobre los hijos de los hombres para ver si hay algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ninguno. Si usted ha leído Romanos, son exactamente las mismas palabras que el apóstol Pablo cita en Romanos capítulo 3. No hay justo ni a uno, no hay nadie que haga lo bueno. Todos se desviaron, todos se han ido por otro lado, todos se han apartado del verdadero camino de Dios. Y eso es lo que el pecado hizo sobre nosotros. El Señor incluso en Jeremías capítulo 13, versículo 23 dice, mudará el etíope su piel. Usted sabe, los etíopes son un poquito morenitos. En otras palabras está diciendo, ¿acaso el moreno va a dejar de ser moreno? Y continúa diciendo, ¿acaso el leopardo va a mudar sus manchas? ¿Puede acaso el leopardo dejar de tener manchas? Así también, dice el Señor, ¿acaso podéis vosotros hacer el bien cuando están tan acostumbrados a hacer el mal? Eso es una realidad del corazón del hombre que no conoce al Señor. Jeremías 17:9. El corazón es engañoso y perverso. ¿Acaso alguien lo va a conocer? Eclesiastés 7:20 dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Hermano, ya le dije varios versículos y hay una tonelada más de versículos que le pudiese citar para que usted se dé cuenta de la necesidad que tenemos del Señor. Salmo 51:5, David dice, he aquí en iniquidad fui concebido, en pecado fui concebido mi madre. No está diciendo que su mamá era una pecadora que lo había concebido. Está diciendo que él entiende que aun cuando él estaba en el vientre de su mamá, el pecado ya existía en él por causa de la caída. Y hay muchos más versículos, muchos más. Romanos, ya hablamos de los textos. El Nuevo Testamento lo enseña y con este me gustaría terminar para regresar al pasaje. Si usted busca Gálatas 5:17. Bueno, desde el 17 explica claramente cómo es el humano naturalmente, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es en contra de la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. 18. Si sois guiados por el espíritu, entonces no estás
bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de los cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y usted podrá estar diciendo: bueno, yo no hago esto. O sí, por favor, regrese a Efesios. Y ahora quiero hacer mi punto. La Escritura consistentemente enseña que el hombre, a partir del huerto de Edén, pecó. Y esa desobediencia trajo muerte sobre nosotros. Trajo muerte espiritual. Dios entonces ve nuestra condición, ve que estamos muertos, ve que estamos radicalmente perdidos, ve que estamos contaminados, que nuestra mente, nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra alma, todo lo que somos está manchado de pecado. Y por eso el Señor entonces hace lo que dice este versículo. Dios nos tiene que dar vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, porque de lo contrario nosotros no podemos responder a Dios. ¿Acaso puede un muerto responder a algo? Ve cómo no tiene sentido decir: yo busqué a Dios, yo seguía a Cristo. Ve también cómo no tiene sentido esa idea que decimos: yo me voy a salvar por mis buenas obras. Si yo soy una buena persona, entonces Dios me va a salvar probablemente. La Biblia dice que por el pecado, no por las obras, por el pecado somos condenados. Y si ese pecado nos ha condenado, no podemos salir de ese estado, a pesar que hagamos toneladas de buenas obras. Está en contra del Evangelio. No podemos. Por eso, Dios tiene que intervenir en nuestra vida y darnos vida espiritual. Dios tiene que sacarnos de esa condición de muerte espiritual para que podamos ser salvos. Me gusta cómo le enseña, se lo cito textualmente, el hermano Warren Wiersbe. No sé cómo se llama. Dice el hermano: por supuesto, esto significa muerte espiritual. O sea, el hombre es incapaz de comprender y apreciar las cosas espirituales. No tiene deseos ni anhelos por Dios. No posee vida espiritual. No puede hacer absolutamente nada por sí mismo o por sus propios méritos para buscar agradar a Dios. Hermano, no podemos agradar a Dios si estamos muertos espiritualmente. No podemos. Tal como una persona físicamente muerta no responde a los estímulos físicos, así una persona muerta espiritualmente es incapaz de poder responder a las cosas espirituales. Porque no hay vida. No hay un anhelo verdadero, no hay un deseo de responder a Dios. Y la Escritura nos presenta así: estamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Luego, en el versículo 2, entonces, note eso. Dice que nosotros anduvimos, si lo lee ahí conmigo, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sabe? Este pasaje está diciendo que había muchas cosas que nos tienen amarrados, o nos tenían amarrados. Y perdone si digo tienen o tenían, porque en todo momento estoy haciendo referencia. Si usted está en Cristo, usted se puede dar cuenta que esto era lo que lo ataba. Si usted no está en Cristo, esto es lo que lo está atando y la Escritura lo está enseñando. Fíjense, primero dice que estábamos en delitos y en pecados, desde el versículo 1.
Estos delitos y pecados se ven de la siguiente manera. Bueno, primero, según el versículo 2, seguíamos la corriente de este mundo. Así se ven los delitos y pecados, cuando seguimos la corriente de este mundo. Número 2, vivíamos en conformidad o según la voluntad del príncipe de la potestad del aire. Ese es Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo, y vuelvo a recalcar que vivíamos según los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne. Hermano, son un montón de cosas que este pasaje dice que nosotros teníamos. Y la idea es que vivíamos, según el versículo 1, para pasar al versículo 2, vivíamos según los delitos y pecados. Esto es una sola idea. Está diciendo que nosotros continuamente, o nuestra vida, día a día, nuestra realidad es caminar pecando y delinquiendo. Los delitos y los pecados son casi que palabras sinónimas en este pasaje. Pero lo que está diciendo es que esta manera de vivir era una realidad, es una conducta constante a donde nosotros estamos pecando día y noche y nosotros ni cuenta que nos fijamos. No nos dábamos cuenta de dónde estábamos viviendo, qué queremos, o el hombre natural, qué es lo que desea, agradar su carne, quiere darse gusto, quiere vivir como le da la gana, no quiere que lo llamen a la reflexión, no desea eso, él quiere complacerse a sí mismo. A eso se refieren sus delitos y sus pecados. No se deja guiar, o más bien, no se deja guiar por Dios. Por el contrario, lo que lo guía, o lo que guía su mente, lo que guía sus actitudes, lo que guía su comportamiento, es el pecado. A eso se refiere con delitos y con pecado. Y no es cierto que de eso nos matamos. No, cuando yo antes hacía esto. Hay gente que se jacta de sus pecados. Yo era uno, yo era bien dundito, por no ocupar una palabra más fuerte. 2 cajetillas de cigarros me fumaba y yo lo miraba como, wow, qué héroe. Pregúntame si puedo correr ahora. No, estoy cortito, no tengo aire. Yo sé que eso probablemente es un efecto, una consecuencia de mi pecado. Pero ahora me da vergüenza. Me da vergüenza, y cuando alguien que ha platicado conmigo sobre muchas cosas que yo hice en el pasado, hermano, me da mucha vergüenza. Me da vergüenza más allá de lo que usted podría. Pero ¿qué hace el hombre natural? Ayer fuimos a vagar, hicimos esto, y nos tomamos 3 botellas, y nos tomamos un montón de cerveza, ¿te acordás? Y qué chivo, y esto y lo otro. Pero ahora ¿qué? ¡Qué oso! ¡Qué vergüenza! Porque esa condición en la cual vivíamos, esa condición cuando uno está en el Señor es vergonzoso. Es vergonzoso. Y usted podrá decir, bueno, el hombre natural se jacta de esas cosas. Quien no conoce a Cristo ve eso como algo bueno. Pero el hombre espiritual dice, estaba perdido. Estaba completamente perdido. Cristo convierte esas cosas en vergüenza en nuestra vida. No hay más para jactarnos, sino únicamente vergüenza. Y usted, esta idea de delitos y pecados, no solo es que nosotros nos comportábamos de esta manera, sino que esto va también más allá. Y es el hecho que vivir en delitos y en pecados implica que nosotros vivíamos en una abierta rebeldía en contra de Dios. Eso es vivir en contra de Dios completamente. ¿Sabes qué, Dios? No me importa tu palabra, no me importan tus mandamientos, no me importa lo que tú dices, no me importa tu voluntad. Quizás yo sé cómo vivir mejor que lo que tú
piensas que yo debo de vivir? Y por eso dice que andábamos caminando de esta manera. Mire el versículo 2, en los cuales anduviste en otro tiempo. Tu realidad era esa, caminabas, te mirabas de esa manera. Siempre andabas caminando de esta manera, en pecado o bajo pecado. La conducta moral nos tenía sin cuidado, no nos importaba nuestra santificación, nuestro estilo de vida se caracterizaba por mostrar pecaminosidad. Dice, anduvimos en otro tiempo. ¿Cómo andábamos? Bueno, seguíamos la corriente de este mundo. Literalmente andábamos según el ritmo que el mundo nos marcaba. El mundo pone su moda, allá voy yo queriendo vivir como el mundo dice. El mundo me enseña un nuevo pecado, allá voy yo a querer vivir como el nuevo pecado dice. ¿Sabe qué? Es tan ridículo. Incluso he oído personas que ahora se hacen homosexuales porque es moda. Hermano, yo nunca había oído eso. Sí, él se hizo gay porque parece que ahora es una moda vivir de esta manera y como mucha gente vive así, porque ese estilo inclusivo, vamos a ser inclusivos y ahora vamos a vivir como vive todo el mundo. Siguiendo la corriente de este mundo. Hermano, no se refiere a algo material, se refiere a que el mundo tiene una filosofía de vida, el mundo tiene una manera sensual de vivir. Y nosotros, dice, andábamos atrás de esta manera, cumpliendo los placeres de la carne, los placeres de la vida, la lujuria de los ojos, terrenal, puras cosas terrenales, materialismo, soberbia, estos conceptos. Miren, y voy a hacer una pausa aquí. Ayer estaba pensando, perdón que me salga, el evangelio de la prosperidad, hermano, después de pensarlo bien, es completamente satánico. Porque si lo piensa, lo que quiere hacer es justamente golpear o pretende agarrarme por medio de los placeres terrenales, la autorrealización. Tú lo puedes lograr, tú eres bueno, tú eres excelente. Hermano, eso es lo que el diablo quiere que nosotros creamos de nosotros mismos. La palabra nos enseña que nuestra realidad es que por naturaleza somos pecadores y necesitamos a Cristo para salir de ahí. Y el evangelio de la prosperidad está vendiendo eso. Es más, si lo aplicamos, el evangelio de la prosperidad está conforme a la corriente de este mundo. Está en conformidad a los deseos terrenales. Un sistema que completamente se opone a Dios, se opone a todo lo que Dios es. Hermano, esto es como que si usted se ponga los lentes y a partir de cuando se puso los lentes comenzó a ver la vida de X manera. Pero usted se quita los lentes y ve el mundo de otra manera. A eso se refiere la corriente de este mundo. Es una cosmovisión, es como perciben el mundo, cómo perciben la cultura, cómo perciben la crianza, la educación. No es cierto que ahora no le peguen al niño, pobrecito, el niño se va a volver loco si lo regañan físicamente. A mí, yo todavía alcancé a aguantar cinchazos de mi papá y todavía me hacía medio rebelde. Y yo sé que usted le daba más duro, si tiene más de 30, 40 por ahí, usted le daba más. ¿Quién nos agarró y nos vendió esta idea que, uy, pobrecito el niño? La psicología moderna. No, pobrecito el niño. Claro, no le estoy diciendo que llegue a darle patadas al niño a su hijo ni nada. No estoy hablando de eso. Pero son corrientes de pensamiento, son filosofías que quieren moldearnos y quieren sacarnos y queremos vivir de esa manera. Por eso, cuando somos confrontados con la Escritura, porque nuestra mente está conformada a la corriente de este mundo, creemos que la Biblia es anticuada. Creemos que la Biblia es un libro pasado de moda. Decimos, pero ¿cómo vas a vivir como dice la Biblia? O sea, ubicáteme. Eso lo escribieron
hereje, compañero mío del trabajo, cuando le estaba citando la Biblia, me dijo, pero eso le escribieron un montón de viejitos hace cientos de miles de años. Claro, no es creyente. Él vive según la corriente de este mundo y no le hace lógica vivir bajo los principios bíblicos, porque él no ha recibido vida espiritual. Y mire lo que sigue diciendo el pasaje. Andábamos siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Quiero que entienda esto. Esta idea de que seguíamos la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, lo que está diciendo es que el príncipe de la potestad del aire, que en este pasaje se refiere a Satanás y a los demonios, es él quien ha diseñado las filosofías del mundo. Fíjense la conexión, vuelvo a leerlo conmigo. Dice, siguiendo la corriente de este mundo, esa coma ahí es como una explicación de la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, o sea, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Me está diciendo que si yo ando según la corriente de este mundo, vivo en un estilo de vida o en una filosofía o en un sistema que ha sido diseñado por Satanás y por los demonios. En otras palabras, si usted vive según el mundo, perdóneme, y esto es duro, usted es un satánico. Y usted no lo sabe, usted es un satánico práctico. Usted vive según Satanás, pero usted piensa que usted vive según usted mismo. No, yo soy libre, yo puedo hacer lo que yo quiera, yo puedo vivir mi vida como quiera, yo no soy religioso, pero usted no se da cuenta que abajo de todo eso hay todo un sistema diabólico que ha sido diseñado por el diablo y por los demonios. Miren lo que dice el pasaje. Esto es conforme al príncipe de la potestad del aire. Esa idea de conforme es que él es según Satanás. Y ahí luego explica que es el espíritu que está operando en los hijos de desobediencia. Todo aquel que vive en contra o que no se conforma al Señor, sino que se conforma a la corriente de este mundo, vive y opera, y su realidad es según estos principios espirituales. Y no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Pensamos que son las modas, son las tendencias y toda esa locura que hablan ahora. Pero este pasaje me dice que eso está diseñado por el diablo mismo y por los demonios. Y usted como cristiano entiende bien ese pasaje que dice que nuestras peleas, nuestras batallas no son contra carne y contra sangre, sino que son contra huestes espirituales. Y aquí sí, no quiero ocupar esta teología porque no me gusta, pero de alguna manera hay una guerra espiritual la cual usted no está viendo. Satanás está gobernando el mundo, por eso no creemos en esa idea de un milenio. Creemos en un milenio cuando el Señor venga, porque ahorita lo que reina es el pecado, lo que reina es la maldad. Y es cierto, el Señor está en el cielo controlando todos los asuntos, esperando a que se cumpla el tiempo de su venida, de su segunda venida. Pero ¿sabe qué es lo más triste? Si usted es creyente, usted dice, wow, yo era satánico práctico y no me había dado cuenta. Pero si usted no conoce al Señor, usted es un satánico práctico y ha vivido según el demonio toda su vida sin saberlo. ¿Se da cuenta por qué Dios tiene que darnos vida a nosotros? Porque tenemos la mentira enfrente de nosotros y no la podemos ver. Por eso el Evangelio es verdad, es la verdad de Dios. Estamos ciegos viviendo de una manera que nosotros creemos que está bien, hacemos, y mire cómo sigue diciendo el Espíritu, la Escritura, fíjense. Dice que vivíamos según este Espíritu que está operando en los hijos de desobediencia. Los hijos de desobediencia no son cristianos que viven desobedientemente.
son los hijos que viven según desobediencia, son hijos del espíritu maligno, son hijos del diablo. Simplemente desobediencia describe a estos hijos. Versículos 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. Hermano, vivíamos según nuestros propios deseos. Vivíamos completamente queriendo cumplir nuestra voluntad, completamente depravados. Y fíjense cómo es el diablo de sutil. No, pero vos sos buena persona, vos no le haces mal a nadie, tú le das de comer a tus hijos, y tú sos responsable. Te penas de vez en cuando un poquito, te vuelves un poquito loco, pero no sos tan malo. Y nos hace creer el pecado, de que como no somos tan malos, sí, pero mire, mi vecino es peor, y mi vecino le pega a las cosas, y le pega desayuno, almuerzo y cena. Pero lo dan, pero yo pago las cuotas de mi hijo. Y nuestra referencia siempre es la conducta moral de otro ser humano. Y no nos damos cuenta que este pasaje lo que está diciendo es que delante de Dios no tenemos ninguna calificación, no tenemos ninguna cualidad que nos haga resaltar por la cual Él nos podría haber salvado. O para mi querida esposa, o para aquellos que entienden de aptitudes o de competencias, no tenemos ninguna competencia para estar delante de Dios más que el hecho que Él nos haya dado vida. No hay nada más que eso. Si Él no nos da vida, no podemos estar delante de Él. Sencillo como esto. Pero fíjense, ya, si vuelve a leer ahí conmigo el versículo, dice, bueno, dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Primero estábamos muertos. Número 2, vivíamos en delitos y en pecados, o sea, completamente haciendo lo que nos daba la gana, siempre en contra de Dios, en abierta rebelión en contra de Dios. Ya lleva 2 cosas. Número 3, dice que vivía según su tío Satanás. O sea, que usted vivía según la voluntad de Satanás. Tiene 3 acusaciones en su contra en este versículo. 4, viviste en otro tiempo, y no solo eso, sino que vivías haciendo los deseos de la carne. ¿A qué se refiere a los deseos de nuestra carne? Bueno, literalmente es que vivíamos según nuestras propias lujurias, hermano, según esos deseos que nos consumen de tener cosas. Ese deseo desmedido, yo quiero, yo puedo, yo estoy anhelando eso y no me importa pasar encima de quien sea con tal de lograrlo. Esos son los deseos de nuestra carne. Lo que está diciendo es que no teníamos control sobre nosotros mismos. No teníamos control porque el pecado nos domina, porque el diablo nos domina, porque por naturaleza estamos muertos, porque nuestra mente nos ha traicionado, vendiéndonos esta idea que el sistema en el cual vivimos es un sistema correcto y que deberíamos de perseguirlo. El pasaje está haciendo un gran énfasis sobre el hecho de que nuestros deseos físicos y nuestra propia voluntad siempre nos ha estado dominando. Somos cautivos de nuestro ego. Y a eso agréguele que también, en otras palabras, somos cautivos o éramos cautivos de Satanás, de nuestro ego, de la filosofía del mundo, de nuestros pecados. ¿Y usted todavía cree que puede decidir por Cristo? No puede. Y si usted no le conoce, usted está ahí. Usted está preso, como decía José, que recién ha muerto, perdón ahí por el anuncio. Como decía José está preso. Él estaba preso de la señora ahí que lo maltrataba.
Pero el que no ha creído, no ha confesado al Señor, está preso de todas estas cosas malas. Su pecado, su filosofía, de Satanás, de sus propios deseos, de su propia mente, su propia carne. En otras palabras, como que usted es su propia cárcel, hermano. Completamente perdido. Es una condición espiritual, es una condición física, y no de cómo Pablo está jugando en todo momento con los términos. Si se fijan, dice que estamos muertos en nuestros delitos, dice que vivíamos conforme al principio de la potestad del aire. Eso habla de una filosofía, de un estilo de vida. Eso no es físico, hermano, eso es algo, esos son conceptos. Nuestros pensamientos van atrás de estos conceptos. Pero luego dice que también vivimos según nuestra carne. En otras palabras, nuestra parte inmaterial y nuestra parte material, ambas cosas están presas del pecado y están bajo muerte espiritual. Por eso no podemos voluntariamente o físicamente activarnos para buscar a Dios, y nuestra mente o nuestro espíritu no puede reaccionar ante Dios. Miren, el versículo se pone peor todavía. Haciendo la voluntad de la carne. Primero dice que vivíamos en los deseos, en las epitunías, en las lujurias de la carne. Y no solo eso, sino que también hacíamos la voluntad de la carne. Lo que la carne me manda, eso hacía. Si la carne me decía, anda, hacelo, gozate, reventate, haz lo que querás, allá iba yo detrás, necio, a obedecer ese tipo de cosas. Una vida completamente sujeta a los impulsos, a los deseos de mi mente y de mi cuerpo. Por eso es tan glorioso el Evangelio. Porque nosotros, estando muertos en delitos y pecados, porque nosotros, estando radicalmente depravados, físicamente, espiritualmente, el pasaje nos dice que ahí, en ese momento de la peor perdición, Dios nos dio vida. Por eso el Evangelio es glorioso. Esa es la gloria de la cruz, esa es la gloria del Evangelio. Que usted vivía amando esas cosas y usted estaba abrazando el pecado, y Dios llega y le da vida. Por último, hermano, miren cómo termina este pasaje. Dios nos dio vida cuando merecíamos la ira. Miren lo que dice. Éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. A pesar de que merecemos la condenación, a pesar de que merecemos el infierno, y ahí ira se refiere específicamente que merecemos el castigo de Dios por nuestros pecados. Lo merecemos. Tenemos todo el derecho a que Dios nos reviente. Y a pesar de eso, Dios, en su infinita misericordia, intervino para sacarnos de ahí. Lo que está diciendo ahí, somos hijos de ira. En otras palabras, es como que si ira es su mamá y usted nació producto de la ira, pues su papá y su mamá son ira senior, ¿verdad? Y usted nace de su papá y su mamá, usted es ira junior. O sea, que el único resultado que usted puede obtener por ser hijo de ira es la ira misma, es el castigo por sus pecados. Y ya el pasaje nos dice, lo merecemos, porque vivimos alejados de Dios, vivimos en pecado, vivimos como nosotros queremos, no contamos a Dios en nuestros pensamientos, merecemos la ira punitiva de Dios, el castigo de Dios es justo para nosotros. Y todavía, fíjense esto, cómo Pablo termina esta sección. Lo mismo que los demás. No solo usted, hermano, y aquí me voy a poner bien personal y bien agresivo, ¿verdad?
No solo es con usted, amada esposa mía, no solo es con usted, cuñada mía, no solo es con usted, sobrina, hermano, compañero, alumno, no solo es con cada uno de nosotros. Miren que el pasaje lo que está diciendo es que todos por naturaleza son hijos de ira, lo mismo que los demás. Está diciendo que universalmente el pecado nos ha alcanzado a todos. Y esa es una realidad para toda la raza humana. Si la raza humana no se arrepiente, si usted, hermano, no se arrepiente, si usted continúa viviendo muerto en sus delitos, en sus pecados, obedeciendo la corriente de este mundo, según Satanás, y hace lo que usted quiere, si vive según sus propias lujurias, cumpliendo sus deseos, haciendo la voluntad, usted está puesto y presto para irse directamente a la condenación eterna, hacia el infierno, lo mismo que todo aquel que no se arrepiente de sus pecados. Este pasaje es un pasaje muy duro. Y lastimosamente el pasaje ahí termina, porque luego viene la gloria del Evangelio en el versículo 4, aunque no me toca eso, porque dice, pero Dios. Estabas perdido, completamente destruido, completamente entregado al pecado, viviendo como te daba la gana, directo al infierno. Y ahí ese pero Dios es como un freno de mano. Deténgase ahí. Porque Dios, que es rico en misericordia, por su grande amor con que nos amó, a pesar de que estábamos en esa condición, Él nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Estamos perdidos? Sí. Si usted no conoce a Cristo, está perdido. Sí, hermano. Bueno, no es mi hermano. No. Sí, está perdido. Pero Dios es bueno. Pero Dios y esa grande misericordia. Eso es lo que dice. Él es rico en misericordia. Y yo sé que esto es la tarea y mi responsabilidad llega hasta el versículo 3, pero ahorita solo lo he dejado con malas noticias. La mala noticia es que usted está condenado sin Cristo. Y está muerto en sus delitos y en sus pecados. Pero Dios es rico en misericordia. Esa idea de que Dios es rico es que, en otras palabras, es como alguien que el dinero le sobra. Esa es la idea. Lucios está lleno de muchas riquezas, de mucho oro, y eso es lo que está diciendo. Dios, quien sobreabunda en misericordia, por ese gran amor con que Él nos ha amado, a pesar de que estábamos en ese estilo de vida, a pesar que vivíamos cautivos de toda cosa, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahí cuando más lo necesitábamos, Él nos dio vida. ¿Acaso usted merecía eso, hermano? No. Sea honesto, pregúntese hacia adentro. Bueno, yo he vivido una vida desordenada, he vivido en pecados, he hecho esto, he hecho lo otro, he hecho aquí, he hecho allá. Es más, lo reto a que me gustaría darle un minuto para que ponga a escribirse todos los pecados de los cuales se acuerdan. Y le aseguro que en un minuto va a sacar más de 10. No porque 20, no porque 30, no porque 40. Y ahí Dios, con su grande amor, con su grande misericordia, ese favor, dice, la semana pasada estudiamos el Salmo 23, hablábamos de que el Señor dice, la Gesed, esa misericordia de Dios. El Señor, mi pastor, nada me faltará, sobre pastos delicados me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu callado me fundirán aliento. Ciertamente el bien y la misericordia, ese favor que Dios muestra para los pecadores que estamos en una condición inferior, y Él siendo rico en esa misericordia, está diciendo que Dios sobrepasa nuestro entendimiento en amor. No lo entendemos. No nos hace lógica. Si usted, alguien lo ofendió con una cosa en su vida o dos cosas en su vida, usted jamás lo perdona.
¿O sí? Le hicieron una sola cosa en la vida que lo dejó trastornado de por vida. Usted jamás va a perdonar eso. Y vivimos con resentimientos, vivimos con amargura, nuestra vida queda arruinada con eso. Y nosotros que vivíamos en delitos y en pecados, con una lista interminable de pecados, a pesar de todo eso, Dios dijo, bueno, Él necesita de mí. Él está muerto. Él está perdido. Necesita que yo intervenga en su vida. Porque si no se va a condenar. Él me ha ofendido, hermano. El pecado es ofensa en contra de Dios. Usted ha ofendido a Dios en sus delitos y en sus pecados. Usted ha ofendido a Dios viviendo según la corriente de este mundo. Usted ha ofendido a Dios haciendo los deseos de la carne. Usted ha ofendido a Dios. Y por eso usted era hijo de ira. Y ahí Dios tuvo misericordia de usted. Ese es el mensaje del Evangelio. Ese es el mensaje del Evangelio. Hermano, si tú has creído en Cristo, bendito sea el Señor. Entiende la buena noticia de dónde Dios nos ha tomado. El Señor, en su misericordia, nos rescató, nos ha sacado, y somos todavía a veces algo dunditos, sí, hermano, sí somos. A veces somos necios, a veces hacemos cosas que no debemos de hacer, sí. Pero tenemos abogado para con el Padre. El Señor nos perdona. El Señor quiere que tengamos unión con Él, que vengamos delante de Él. Pero la mala noticia es, ¿y si tú no estás en Cristo, hermano? ¿Y si no conoces al Señor? ¿Si no crees en el Evangelio? Si tu vida está caracterizada por un estilo de vida pecaminoso, que vive según el mundo, que vive agradando lo que usted quiere hacer, sus deseos, sus lujurias, y lujurias usualmente la gente no me entiende porque piensa solo cuestiones sexuales. No está hablando de eso, está hablando cuando quiero hacer mi propia voluntad a costillas de lo que sea porque yo quiero esto y qué me importa lo que el otro opine. Esas son las lujurias. Si usted vive así, tengo una mala noticia, hermano, usted es hijo de ira y está destinado para la condenación eterna. Ahí el Evangelio, hermano. Solo el Evangelio de Jesucristo. Bien dicen que el Evangelio hay que entender las malas noticias para entender porque eso el Evangelio es buena noticia. Estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida, versículo 6, juntamente con Él nos resucitó, nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús, otra vez para mostrar, versículo 7, las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. ¿Ve por qué no podemos ser salvos por obras? ¿Ve por qué usted no puede estar esperanzado y decir, bueno, si yo me porto bien, quizás el Señor me va a salvar? ¿Quién sabe? El pasaje es claro. Solamente por gracia, solamente porque Él tenga misericordia de usted. No nos podemos jactar con nuestra salvación. Usted no se puede jactar absolutamente de nada porque este pasaje pone en relieve, pone en claro mi triste condición de pecador. Literalmente Dios tuvo que inyectarnos esa vida espiritual para que nosotros creyésemos. Pero si Dios no le ha dado esa vida espiritual, este es un muy buen momento para que usted le ore al Señor, para que usted le pida perdón al Señor, para que usted se arrepienta y le pida que lo saque de ese estado de muerte y lo pase a un estado de vida. Vamos a orar, Padre. Damos gracias
el Evangelio de Jesucristo, por la gloria de la cruz. Damos gracias, Señor, porque si estamos en ti, Señor, hemos sido librados de tanto y nunca lo habíamos pensado. Nunca nos habíamos dado cuenta de nuestra triste condición, de nuestra pésima condición, radical depravación, radical pecado en nuestro cuerpo, en nuestra mente. Por eso es necesario que tú intervengas sobrenaturalmente para darnos vida, Señor. Señor, si hay alguien que no te conoce, tú le puedes tocar su corazón, tú puedes darle vida, tú puedes llamarlo al arrepentimiento, puedes llamarlo a la convicción de que es pecador y que te necesita. Nosotros no podemos, solo somos heraldos, mensajeros de tu palabra, pero tú sí puedes. Oramos por aquellos que no te conocen, que puedan venir a la fe, que puedan salir de esa maldición del pecado y todo ese estado malvado en el cual hemos vivido o algunos viven. Que les puedas traer a la fe al unigénito Hijo de Dios, quien murió, quien se entregó por nosotros en la cruz del Calvario, para que no suframos ira eterna, para que no suframos la ira venidera. Ese es el Evangelio. Oramos porque si ya lo conocemos y hemos creído en ti, hemos nacido de nuevo, te demos gloria en esta mañana, que exaltemos tu nombre por lo que has hecho por nosotros. Bendito sea tu nombre por esa obra maravillosa, Señor. Pero si no te conocemos, este es el mejor momento para arrepentirnos de nuestros pecados, confesarte, Señor, y entregar nuestra vida. Oramos todo esto en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.